Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puertollano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, en Onda Cero. Como siempre, soy Javier González y hoy vamos a jugar a un pasatiempo moderno. Libros que la gente dice haber leído. Traemos un clásico que vuelve a la palestra por cine, un cotilleo que pica, y 3 obras que muchas personas dicen haber leído sin ser cierto. No sé si tenéis a alguien en mente que se haga el interesante o la interesante, fingiendo que ha leído un libro, sobre todo de literatura clásica, sin que esto sea cierto. Vamos a descubrir juntos algunos de estos títulos. En el radar literario tenemos una novedad que no es tanto una novedad en la literatura, pero sí lo es en el cine. Y es que la Odisea, obra atribuida a Homero, en el siglo XVIII, es un poema épico de la antigua Grecia. Esta pieza fundacional de la literatura occidental vuelve a colarse en los estantes por una razón. Christopher Nolan estrena su versión cinematográfica en 2026. Fecha prevista 17 de julio. Pero bueno, ya sabemos todos cómo funcionan los retrasos en el mundo del cine. Esperemos que no sufra otro más. Esto ha suscitado reediciones y traducciones recientes. Si buscas una edición para regalar o leer ahora, ha saltado una nueva traducción en inglés por Daniel Mendelsohn, de Penguin Classics, publicada el 24 de abril de este mismo 2025, que ha recibido mucha atención por su fidelidad y tono poético. Esta edición está pensada para escuchar la música del verso y para que no te pierdas ni un tirabuzón del viaje de Ulises. Un par de datos jugosos sobre Homero y la Odisea. Homero es una figura mítica, se le atribuyen la Ilíada y la Odisea, y la obra procede de la tradición oral. Es decir, fue cantada antes que escrita. Y no sé vosotros, pero yo no conozco muchas obras que conservemos a día de hoy que sigan este patrón. Y sobre todo que sean tan espectaculares como para poder reeditarse tantas veces, como para poder hacerse en el cine, reinterpretarse, seguir buscándoles ese giro de tuerca, esa nueva visión. La Odisea es un compendio de viajes, monstruos, cíclopes, sirenas, trampas, astucia y ese eterno regreso a casa que hoy Nolan convierte en un espectáculo de IMAX. ¿A quién no le va a gustar una buena historia clásica? ¿A quién no le va a gustar un viaje en el que el protagonista tiene que encontrarse a sí mismo, pero también tiene que luchar con criaturas de la mitología? La verdad es que tenemos mucho libro de fantasía, tenemos mucha lucha contra monstruos, tenemos en nuestras estanterías demasiados héroes trágicos, pero hay que ver muchas veces de dónde viene toda esa pasión por esa literatura, por ese tipo de héroe, por ese tipo de lucha y sobre todo por ese tipo de viaje. ¿Por qué siempre escribimos, algunos de nosotros, los autores un poco más trastornados, como puedo serlo yo, sobre esa necesidad de volver a casa? ¿Qué es lo que impulsa a la gente que escribe estas obras o a la gente que las lee a estar buscando constantemente la forma de volver a casa después de una lucha contra uno mismo, contra monstruos, contra metáforas por el camino, encontrándose aliados, encontrándose enemigos? Hay algo que nos une, ¿verdad?, a todos los que participamos en este tipo de literatura, y es que tenemos ganas de volver a algo que a lo mejor no existe cuando lleguemos, a lo mejor solo es un recuerdo. Damos una pincelada rápida y es que El Señor de los Anillos es un poco también eso. Es ese regreso a casa, pero cuando vuelven a casa, igual que le pasa a Ulises, nada es como esperaba, nada es como era antes. Ahora hay una versión nueva, entonces, ¿es posible ese regreso a casa? Si os sirve, hay una pincelada friki que os voy a dejar, por si El Señor de los Anillos fuera poco friki en este campo, y es que para mí la mejor obra de ciencia ficción de la televisión, del mundo, hablo de todo el mundo, es Doctor Who. Y es un protagonista que sigue un poco esta línea trágica de intentar buscar la forma de ayudar a otras personas y de camino a ayudarse a uno mismo en un eterno intento de volver a casa. Y a lo mejor a veces hay que volver a casa por el camino largo, como muchas veces dice él, para poder volver, si no bien al mismo sitio que tú recuerdas o al sitio que esperas llegar con un montón de historias para poder compartir. No serás el mismo, tu casa no será la misma, pero podrás aportar algo que no habrías podido aportar si nunca hubieras salido de casa. Para mí eso es muy importante. Os dejo esa reflexión un poco más romanticona. En los cotilleos de tinta vamos a seguir un poco con la línea de lo que ha estado pasando, y es que en los
colegios de todo el mundo está habiendo un gran boom, por un lado, por la controversia del tema de los comedores, ¿no? De si hay que tener una comida adaptada a ciertas preferencias, pero nos estamos olvidando de que no solo se está censurando la comida, es que se está censurando la literatura. Porque la censura de libros sigue a tope. PEN América publicó un informe demoledor sobre la normalización de las prohibiciones escolares. Ya se está normalizando el prohibir la literatura. Y es que los números asustan. Miles de casos y centenares de autores afectados. La política más reciente ha corrido en prensa. En Dorset, Reino Unido, una escuela retiró The Hate You Give, de Angie Thomas, del programa por quejas de un solo padre. La reacción pública fue enorme y la autora denunció la censura. Esto no es una anécdota local, es un ejemplo de cómo decidir qué leen los jóvenes. Ya no solo es pedagogía, es política y una guerra cultural. Tenemos en los estantes un problema bastante más serio de lo que se le está dando crédito. Moraleja para la cena de Navidad. Si alguien te dice yo sí lo he leído, pregúntale qué capítulo le pareció más inquietante. Si no sabe, ya te has quitado un impostor de encima. A lo mejor habría que censurar más a la gente impostora que a los libros reales. Pero eso es una reflexión mía propia. Si pasamos a las recomendaciones express, vamos a hablar de más libros que la gente finge haber leído. He cogido 3 en particular que me parecen muy llamativos, pero hay muchos otros más. El más habitual que he podido ver yo en mi círculo cercano es Rebelión en la Granja, pero vamos a hablar de otro de George Orwell, de 1984. Editorial recomendada de la edición española, Destino, de bolsillo. Una mini sinopsis es que Winston Smith trabaja reescribiendo la historia del partido. Vive con miedo, vigila el letrero que dice Big Brother y decide, claro, que algo no va bien. La novela imagina un estado totalitario que manipula el lenguaje, memoria y el afecto. Y acuñó términos que usamos hoy. Neolengua, gran hermano. Si en la tertulia alguien solo ha leído la sinopsis, notarás que confunde 1984 con una película de espías. Y no os dejéis llevar solo por V de Vendetta. Id un poquito más allá. El libro es muy cortito. Creo que apenas, no sé si llega a las 300 páginas. Eso es un peo para los que leemos de manera habitual. Y para los que no leen de manera habitual, a lo mejor no es la lectura más recomendada para poder empezar porque tiene una trama densa. No es fácil de leer, no es literatura sencilla. Pero eso muchas veces es más interesante que darnos las cosas mascadas. Estamos demasiado acostumbrados a deslizar el dedo para ver un reel, otro reel, 3 segundos, 30 segundos, cada vez lo queremos todo más rápido. Y las cosas importantes llevan su tiempo. 1984, le guste a quien le guste, es una obra que ha marcado un género. Y toda persona que sea amante de la lectura debería darle por lo menos la oportunidad a las 50 primeras páginas. 100 si os aventuráis. Yo lo recomiendo. ¿Lo he leído o no lo he leído? ¿Vosotros qué decís? Pasamos a la segunda recomendación que la gente finge haber leído. El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Está escrito en 1925. La editorial que os recomiendo es Alianza Editorial, que hace unas ediciones modernas estupendas. El protagonista, Nick Carraway, llega a Long Island y cuenta la historia de Jay Gatsby, un millonario misterioso. Iba a decir multimillonario, pero no sé. Hay una cierta cifra de dinero que ya no sé cuándo empieza el multimillonario y cuándo termina el millonario. Son cifras tan espantosas para mí que están tan lejos que no puedo verlas. Entonces diremos millonario misterioso, que está obsesionado por recuperar a Daisy. En una fiesta, opulencia y mentiras, hay un amor que se inflama y se quema. Muchos lo citan por la fiesta, pocos recuerdan lo trágico que es el final. Y es que esta es una historia de amor como tantas otras que se han contado, pero no va en la misma línea de lo que conocéis. Si no habéis leído El Gran Gatsby, descubriréis que da igual los años que pasen, al final el amor es el amor. Y nos enfrentamos a él muchas veces con poca inteligencia, con demasiado corazón y poco cerebro, y con bastante más estómago del que a lo mejor queremos reconocer. Y es que esta historia te plasma a un multimillonario, una persona que lo tiene todo sobre el papel, pero que realmente lo único que le importa es lo que no tiene. ¿Y eso es amor? ¿Es necesidad o está luchando por otra cosa? Por el camino también descubriremos cómo es ella, cómo se refleja a la mujer de 1925 que asiste a un evento social superclasista. Y fuera de romanticismos es muy interesante ver cómo se desempeña el papel de la mujer, tanto en sociedad como en lo romántico, plasmado por esta persona. Recordemos siempre que Fitzgerald estaba casado con una mujer maravillosa que también contribuyó a la literatura y que seguro aportó mucho a esta novela. Yo os la recomiendo. ¿Me la he leído o no me la he leído? Solo vosotros podréis saberlo, opinando sin saber como yo. El Guardián entre el Centeno es el tercero.
de Salinger. Aquí me voy a poner un poquito más serio, porque es que estamos hablando de una obra de 1951 que lo rompe todo. Podemos tener obras que hablen del amor, podemos tener una novela de espías, de policías, podemos tener una aventura trágica como la Odisea, podemos tener cualquier tipo de libro, pero es que El guardián entre el centeno es otra historia, va por otro lado. La editorial que os recomiendo, de nuevo, es Alianza. No tengo contrato con ellos, os lo prometo. De momento, todo será hablarlo. Pero es que trabajan muy bien. Y cuando alguien trabaja bien, hay que reconocerles el buen trabajo. Como a Carmen Criado, que es la traductora de muchas de estas ediciones. Porque El guardián entre el centeno se ha reeditado muchas veces. Siempre hay algo que aportar, que perfilar o que mejorar. O más ejemplares que vender. Esto ya lo decide cada editorial. Pero es que Carmen Criado hace un muy buen trabajo. Hay que reconocérselo también. La mini sinopsis, para poder avanzar. Holden abandona su internado y recorre Nueva York con cinismo, nostalgia y una rabia que suena auténtica. Es la voz de un adolescente descolocado que te hace reír y luego te parte el corazón. Si en la cena alguien te dice, es lo que entendía la primera, dudo que sea verdad. ¿Vale? Es una obra que, de nuevo, es otro libro que no es demasiado largo. Es una obra que está espectacularmente bien escrita y he masticado cada letra de espectacularmente porque es lo mínimo que puedo hacer por este increíble descubrimiento de la literatura. Hay veces que me da pena, no sé si os pasa a vosotras, que cuando voy a las estanterías de la Casa del Libro, de FNAC o de cualquier otra librería conocida, incluso en mi librería de barrio, y veo en primera plana, por supuesto, las novedades, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Pero voy avanzando hacia el fondo y voy viendo cómo los libros van casi en orden cronológico, ¿no? Descendiente. Y ver que obras como, por ejemplo, estas que os he contado, o si llego muy al fondo y veo una edición prácticamente abandonada del Quijote, se me parte el alma. Porque parece que me voy haciendo listo conforme avanzo, ¿no? O al revés, si empiezo por el Quijote y llego hasta los libros que salen hoy en día, no voy a deciros que escribamos peor, no voy a deciros que tengamos menos comprensión lectora, no voy a deciros que tengamos menos capacidad para poder comunicarnos, porque a día de hoy, si algo hay es comunicadores. Tenemos cuántos youtubers, cuántos influencers, cuántas personas creando anuncios para poder mejorar tu negocio, cosas por el estilo. Y todas esas personas tienen que saber comunicarse. Hay más comunicadores que nunca. Pero no sé si detrás de tanta comunicación hay realmente un corazón. Os voy a recomendar algo a nivel personal, ya no como persona que participa en Onda Cero hablando de libros, sino como escritor. Y es que los mejores libros siempre van a salir de las mejores experiencias. No vayáis solamente a los libros que están hechos, que sí que podéis hacerlo, por comercializar, por entretener. Iros a los que están escritos bajo la rabia, la tragedia, bajo corazones que lo han pasado mal, por personas que han vivido otras épocas y que tienen muchas cosas que contarte, que seguramente te vengan bien a día de hoy, aunque la vida no sea la misma. Y si os recomiendo algo de todos estos que la gente finge haber leído, es ninguno. Iros a por el Quijote. Es la mejor obra que se ha escrito nunca para mi gusto. Solo una página del Quijote se merienda toda la literatura moderna. Además, es español. Y es manchego, como yo. No tengo mucho más que deciros. Empezad por el Quijote. Lo puede leer cualquiera. Solo hay que dedicarle cariño y paciencia, como deberíamos hacer con muchas cosas. Para el cierre literario, os voy a dar una frase de matar a un ruiseñor. Nunca entenderemos completamente a otra persona hasta que nos pongamos en su lugar. Hasta que camines un rato en sus zapatos. Por el protagonista Harper Lee. Otro libro que es maravilloso. Que lo de hoy te sirva para no presumir de tus lecturas, sino para leer cositas nuevas. Leer es caminar con zapatos ajenos, no lucir tacones en una fiesta. Soy Javier González y esto ha sido Se armó la trama. Nos leemos pronto. Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.